maneras, digamos, de combatir el miedo es la confianza, y la confianza cómo se construye, cada cual tendrá sus maneras, pero una es la que mencionó Dino de la información. Eh, yo no haría un curso de estadística, probablemente me rajaría, pero sí tengo otros elementos para decidir sobre qué información es valiosa y cómo interpretar los datos que estoy viendo. Y cada uno desde su formación académica, disciplinar e incluso desde su propia experiencia sabe diferenciar y en eso deberíamos formar a los muchachos porque yo insisto, este es un momento coyuntural, pero lo que dicen los virólogos y los que vienen estudiando estos temas desde hace tiempo es que este es uno de muchos. Lo que pasa es que no nos había tocado pandemia, pero este es uno de los que vienen. Y si el mundo sigue como nosotros lo estamos viviendo, como especialmente la cultura occidental está viviendo, en una economía de consumo, pues no va a ser el último, van a ser muchos más. Yo no creo que con la pandemia cambien mucho los hábitos de consumo, la verdad no soy tan optimista al respecto, entonces lo que preveo es que va a seguir más o menos igual. Eh, entonces, ¿cómo van a vivir nuestros hijos esos otros momentos parecidos a esto? Por eso insisto mucho en el papel de la familia y por supuesto de la escuela, en cómo les estamos ayudando a construir la manera en que van a decidir y a responder cuando tengan este tipo de situaciones y no tengan detrás a un adulto que decida por ellos. Estoy de acuerdo, en este momento nosotros decidimos por ellos, nosotros los adultos, las autoridades y nosotros como papás decidimos si van a ir o no van a ir a la escuela. Entonces, en esa construcción de autonomía, yo creo que también hay que preguntarnos como familias cuál es nuestro papel en la formación de nuestros hijos, porque hemos visto, y yo he visto mucho, casos en que la escuela es el lugar donde se deja al hijo y allá lo educan y allá lo forman, pero mi interacción no va más allá, excepto si hay un problema y me llaman. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en relación con la escuela, en relación con la comunidad educativa? ¿Realmente somos una comunidad educativa? En este caso en particular, ¿somos una comunidad en la EPE? ¿Realmente lo somos? ¿Qué es lo que nos permite decir que somos una comunidad? ¿Qué es lo que compartimos para decir que somos comunidad? Y esa pregunta es ácida, pero esa pregunta nos permite también resolver si vamos a tener una respuesta como comunidad a esto de volver o no volver a la escuela, si vamos a tener una postura como comunidad o no. Y de nuevo, cada quien y cada familia tiene su propio sistema de valores y de creencias desde el cual responder, pero es una pregunta también de fondo para la escuela. ¿Realmente se está construyendo comunidad en esta forma alternativa de educación? Y creo que es también un momento muy importante para la escuela de ponerse frente a eso. A mí me sorprendió mucho la rápida y me parece que muy buena respuesta a la educación virtual. Lo que habilitaron y la forma en que lo habilitaron de no ser una esclavitud de los muchachos frente al computador, de tener en cuenta los tiempos, etcétera, me parece que fue muy afortunado y me sorprendió, digamos, lo rápido con la rapidez con la que se adaptaron a esto. Entonces, el nudo no está ahí. El nudo es el desafío contemporáneo de la experiencia de la escuela, de para qué es esa experiencia. Y eso lo vamos a construir en comunidad. ¿Realmente los padres estamos dispuestos a aportar en eso o solamente estamos dispuestos a decir yo no mando a mi hijo porque tengo miedo? Que insisto, es un miedo legítimo. O simplemente vamos a dejar que la escuela organice según lo que diga el ministerio y entonces cuando la escuela nos presente decimos, ah, sí, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Porque es que eso también atraviesa nuestro papel como padres en la comunidad educativa. Entonces dejo esa pregunta ácida, insisto, en que cómo es nuestro papel ahí. ¿Lo hemos pensado o no lo hemos pensado? ¿Estamos dispuestos a aportar más allá de dar un like? Porque es que el like es muy fácil, pero ya expresar la opinión, comprometerse con el trabajo es un poquito más difícil. Entonces ahí hasta dónde quiero llegar. Y pues las decisiones son válidas todas.
nadie tiene por qué obligar a nadie a involucrarse o no. La pregunta es más bien para que la responda cada uno, hasta dónde se quiere involucrar en la respuesta, si individual o colectiva, de que los muchachos regresen a las interacciones presenciales con sus pares. Y lo otro, en cuanto a un llamado también a que cada uno revise esos criterios con los cuales se evalúa la información. Estoy completamente de acuerdo con Dino en que esa interpretación de estadísticas, si todos tuviéramos mayor conocimiento, pues iríamos un poquito más allá de la cifra y de pronto replantearíamos el miedo. Hay realidades, por ejemplo, como la disponibilidad de UCIs en Bogotá, pero también hay realidades de qué porcentaje de la población que se infecta tiene síntomas leves, otros no tienen síntomas, otros tienen síntomas moderados. ¿Qué tanto hemos profundizado en eso y no tanto en que hay que usar decol o meterse al mar para evitar la infección? Es también un llamado al tipo de información que consumimos, a los medios a través de los cuales nos informamos y a través de eso el ejemplo que le estamos dando a los hijos de cómo tomar decisiones informadas. Dejaría ahí. Muchas gracias, Adriana. Entonces, Erwin. Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para que quede esto, imagino que queda grabado, porque yo le he insistido a la hija que si tiene algún problema en la EPE cuando se vuela de las clases y se va para el bosque, pues yo busco a Dino porque Dino apoya eso. Y yo entiendo que según lo que ha dicho Dino acá, Dino apoya eso. Entonces que quede grabado, y creo que la hija lo está oyendo y algunas de sus compañeras y compañeritos, que cuando estén aburridos en la clase de la EPE, que se vuelen para el bosque porque Dino está de acuerdo con eso. Y esto lo subrayo porque me emociona estar encontrando cada vez más coincidencias de fondo con Dino. Dino es un maestro de la educación alternativa en este país y tenemos que seguirlo aprovechando al máximo. Entonces, eso que describe Dino de promover la autoorganización del aprendizaje, que es uno de los temas o los que venimos investigando desde hace años, es fundamental, fundamental. Pero también acogiendo y relacionándolo con lo que decía Adriana, y al principio mencionaba que me siento en un lugar donde puedo no ser tan moderado, porque como me han pedido durante años que sea moderado, porque por eso es que me han vetado en tantos lugares. Entonces, acogiendo eso que dice Adriana y lo que dice Florence Thomas de ser menos hipócritas y para ser moderado, decir un poco más sincero, tenemos que hablar de la salud mental y emocional de los adultos. Eso es un tema fundamental. Eso es un tema que se oculta acá. O sea, hay muchas mamás y papás con problemas mentales y emocionales. Y para esas mamás y papás necesitamos por eso mejorar todos los colegios y mejorar los colegios privados y públicos. Así como lo decía Adriana, o sea, hay muchas mamás y papás enfermos mentales, enfermos con problemas emocionales gravísimos, que lo que están buscando permanente es dónde parquear a sus hijos e hijas, porque quieren deshacerse de sus hijos e hijas, y por eso necesitamos transformar radicalmente los colegios, ¿sí? Pero el problema también es que hay muchos docentes, hombres y mujeres con problemas agudos, mentales y emocionales. Y para poder acompañar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a partir de sus verdaderos entusiasmos, a partir de sus motivaciones intrínsecas ciertas, no disfrazadas, no impuestas, porque de eso hay mucho en el discurso de la educación alternativa, ¿sí? De esa educación alternativa comercial por tantas partes que cada vez polula más en el mercado. No, para lograr eso necesitamos adultos, madres, padres, profesores y profesoras que se hagan responsables de su proceso de autoconocimiento y sanación profunda. Y eso debería ser una política pública verdadera. O sea, trabajar sobre las condiciones de salud mental y de salud emocional de los adultos que acompañan a los niños y niñas. Por eso es que está tan normalizado lo que ahora describía de forma tan interesante Dino, la imposición por todas partes, la imposición, el maltrato a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, y el maltrato sutil,
el chantaje, el premio y el castigo, la nota. Si vas al colegio, si pasas el año te doy el iPhone. Si pasas el examen te doy la paleta. Eso es maltrato. Esa es la lógica de los premios y castigos, la lógica del autoritarismo. Eso es negar la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes tienen la capacidad de ayudarnos también a nosotros a desaprender y aprender. Y en ese sentido, yo quisiera problematizar un poquito lo que decía Adriana de cómo se adquiere confianza, ¿sí? Esta educación de la que somos hijos e hijas, que nos han hecho que nosotros aprendemos a partir de la imposición, o sea, de la escolaridad obligatoria, de la enseñanza obligatoria, de las tareas obligatorias, de los premios y castigos y todo lo demás, de esta sociedad donde sucede todo esto, no solo sucede en los colegios, en los jardines, en las universidades, no sucede solamente allá, que sucede mucho, ¿no? Ahora hay todo un debate porque la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, entonces, a raíz de la pandemia, puso en cuestión el instrumento autoritario de la nota, la evaluación convertido en calificación. O sea, están empezando a descubrir algunas personas hasta ahora que es todo un instrumento de imposición, de autoritarismo, de maltrato que ejercen sobre los seres humanos. Hasta ahora están descubriendo algunos eso, ¿no? Pero es que eso sucede desde la casa. Eso sucede cuando la mamá y el papá le imponen al niño y niño la hora de levantarse, la hora de acostarse, a la hora que pueden comer, la manera en que pueden vestir, la forma en que tienen que saludar y además tienen que reproducir otro poco de ritos, entre otros los políticos, religiosos y demás. Entonces tenemos una gran oportunidad en este momento. Cuando a los seres humanos se les ha permitido desde su gestación y desde su nacimiento tomar decisiones, ellos tienen suficiente confianza, no necesitan de un curso de estadística para poder avanzar en una práctica deseable de autocuidado y de cuidado. Lo que pasa es que a los niños los hemos castrado, a los niños les hemos hecho daño, y a nosotros nos hemos hecho daño. Y mientras que no seamos conscientes del daño que nos han hecho, no vamos a poderlo hacerlo mejor. Por eso seguimos normalizando todas esas prácticas que ahora también describía Dino, y por eso es tan difícil a veces encontrar profesores y profesoras que estén dispuestos a un proceso de autoorganización del aprendizaje aún en el ámbito escolar. Yo me emociono cuando escucho esto en Dino porque necesitamos transformar más las escuelas y las escuelas alternativas. Y si logramos transformar más las escuelas y los colegios públicos, necesitamos, o sea, no podemos, en eso coincidimos con Dino, es una conversación que tenemos hace varios años y también con Tatiana, o sea, no podemos seguir creyendo que la única manera de que un niño, una niña, un adolescente, un joven tenga un modelo alternativo de educación sea a través de colegios privados. Tenemos que transformar los colegios públicos. En los colegios públicos caben, es posible. Tenemos que defender también la educación pública, fortalecer la educación pública, y podemos dentro de los colegios públicos implementar modelos realmente alternativos de educación. Los necesitamos para millones de esos niños y niñas. Por ahora la mejor opción es un colegio y un colegio público, pero necesitamos que ese colegio realmente sea un lugar del afecto, del cuidado, del amor. Porque ahí viene parte de lo que no se dice. Si vamos a obligar otra vez a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes a ir a colegios privados o colegios públicos donde van a seguir recibiendo imposiciones, pues lo que vamos a generarles daño en su sistema inmunológico. Por eso hay tantas pandemias desde hace muchos años en los colegios, porque los maltratan en las casas y luego los maltratan también en los colegios privados y públicos. Entonces lo que produce es se les afecta el sistema inmunológico. Lo que necesitamos realmente es conectarnos con el entusiasmo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Son unos maestros. Las niñas y los niños son unos maestros que, si logramos seguirlos a ellos, podemos transformar de verdad las formas de aprender. Muchas gracias, Erwin. Entonces, seguimos con Dino. Ya, no sé, yo quiero ser muy propositivo en este segmento que tenemos ahora. A ver, yo estoy firmemente convencido
firme, pero firmemente convencido de que los niños pueden regresar a los colegios y que eso no será de ninguna manera una irresponsabilidad ni frente a los niños, ni frente a los maestros, ni frente a las escuelas, ni frente a los colegios. Eso es una consecuencia de una cantidad de estudios que en este momento se están haciendo, y yo los invito, por ejemplo, a que vean los planteamientos de Isabel Segovia de la Universidad Javeriana, que están en la internet, o los de Margarita Ronderos de la Universidad de los Andes, ¿ya? Ellos dicen, los niños no son los supertransmisores que se creía, porque es que estábamos equivocados, ¿sí? Los niños en sus casas muchas veces son violentados, y existen más casos de violencia de los niños en las casas que de casos de coronavirus con los niños en las casas. Los niños en las casas muchas veces no tienen que comer, y muchas veces si van a la escuela sí tienen que comer. O sea, existen muchas cosas. A mí me parece que aquí hay una manipulación muy grande, porque con el deseo de meter a todo el mundo en la dinámica de las cuarentenas, se difundieron muchos de los casos, muchas de las consecuencias, dijéramos así, del coronavirus, pero no se le ha dado igual difusión, por ejemplo, a la cantidad de casos que hay, y esto lo dice Gómez Méndez en una columna del Tiempo, a los casos que hay de insuficiencia renal, de enfermedades respiratorias, de cáncer, de dengue, y no se dice ni siquiera hasta cuántos niños se están muriendo por hambre y por desnutrición. Entonces, ¿qué es lo que tiene el coronavirus que se convierte en un elemento tan determinante para el amarillismo de la prensa? ¿Ya? El hecho de que es un fantasma, de que nosotros tenemos que recuperarlas, y de pronto damos un pasito más allá para ver si un día estos construimos la democracia superando la obediencia que nos tiene, definitivamente, la obediencia es la que nos tiene castrados. Ya. Un pequeño complemento a lo que dice Dino. Yo en este tipo de conversaciones me emociono mucho, que aquí actúo con base en convicciones verificables después de más de 15 años de investigación en estos temas. Entonces, en ese sentido, quiero insistir dos cosas rápidamente. La primera es que si no hubiéramos sido tan averiados como hemos sido por la escolaridad obligatoria y la escolarización obligatoria, que no pasa principalmente en los jardines, colegios, universidades, sino pasa en las familias y las relaciones sociales, si no hubiéramos sido tan averiados, no se nos sería tan difícil entender que si tuviéramos un continuum, todo eso que nos describe también Dino, podríamos entenderlo y asumirlo fácilmente. Entonces, por eso nos toca hablar de evidencias, de estudios. Y en ese sentido, para complementar lo que decía Dino, sería muy interesante que las personas que formulan política pública educativa en este país revisaran los estudios disponibles que hay sobre qué ha pasado con seres humanos a los cuales se le ha hecho seguimiento durante 15 años y más, que han tenido procesos de aprendizaje y de educación verdaderamente alternativos, flexibles, con colegio y sin colegio. ¿Qué ha pasado con esos jóvenes? ¿Qué ha pasado con esos jóvenes que han ido a proyectos educativos escolarizados y no escolarizados realmente flexibles? Para que se sorprendan qué pasa cuando a los seres humanos les permiten aprender de acuerdo a sus entusiasmos y sus motivaciones intrínsecas. Cada semestre llegan a mi curso en la Universidad Nacional estudiantes de los más altos rendimientos en los programas supuestamente de mayor élite académica a la Universidad Nacional, y a las 3 semanas están contando el sufrimiento que han vivido, no solo en la universidad, en el colegio, desde el jardín infantil, pero se origina principalmente en las familias y las relaciones sociales. Estudiantes de los más altos rendimientos en ciencias en la Universidad Nacional, medicados psiquiátricamente, porque ellos no querían estudiar ciencias, ellos querían estudiar otra cosa. Afortunadamente estamos iniciando un proceso de colaboración con el profesor Alejandro Sanz de Santa María. Su investigación lleva más años en la Universidad de los Andes, de manera similar,
de la manera similar. Tenemos hallazgos similares con el profesor Alejandro Sánchez Santamaría en la Universidad de los Andes. Estamos tratando de avanzar en un trabajo colaborativo. Entonces, lo que quería con esto subrayar es que, por favor, revisen estos estudios, revisen estas verificaciones suficientemente rigurosas. ¿Qué ha pasado con esos seres humanos que han ido a estos proyectos realmente alternativos, escolarizados y no escolarizados? Muchas gracias. Adriana, ¿tienes alguna otra comentario que quieras aportar antes de pasar a nuestra otra parte? Solamente retomar algo que dijo Erwin sobre el autoconocimiento, creo que es fundamental. Y en esto de afrontar la incertidumbre y el miedo, es que cada quien pudiese revisar, solo o con ayuda, cómo es que ha enfrentado particularmente estas dos cosas, cómo ha salido de otras situaciones de miedo, y que revise mucho cómo está manejando esta situación de la cantidad de información que es abrumadora, de las medidas de confinamiento, cómo las está manejando, cómo lo está manejando como familia, porque así la cuarentena se extienda y así haya multas, etcétera, en algún momento habrá que salir. O sea, si alguien definitivamente dice que no va a salir, en algún momento va a tener que salir. ¿Cómo va a afrontar ese miedo? Entonces, ese autoconocimiento yo creo que es clave para todas las situaciones de la vida, pero particularmente en este momento y por la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. ¿Qué es lo que les estamos mostrando a ellos frente al miedo, frente a la incertidumbre? Y ese proceso de autoconocimiento, pues, es de 24 horas al día. Y yo creo que esta situación de estar en confinamiento es una oportunidad maravillosa para hacerlo quien no lo haya hecho, para que se mire a sí mismo y se sincere con respecto a sus emociones. Y está bien el miedo, es normal el miedo nos permite sobrevivir, de hecho, pero hay que salir del miedo. Entonces, en situaciones del pasado, ¿cómo lo ha hecho? ¿A qué ha acudido? La solución, pues, en individuos, digamos, sin patologías, etcétera, está en uno mismo. Entonces, eso puede ayudar en el tema de la confianza. Ahorita vamos, muchas gracias, Adriana. Vamos a entrar precisamente en nuestra segunda parte. Hay muchas personas conectadas en este panel. Muchas gracias a los que están conectados, los que nos han enviado gran cantidad de comentarios y nos envían también sus preguntas. Y esta precisamente tiene mucha relación con lo que acaba de decir Adriana, y es que Gildardo Moreno pregunta, ¿cómo educar sin miedo? Entonces, esta es la pregunta para ustedes. No sé cómo quieran, quién quiera responder primero, si los tres quieren hablar, entonces, ¿quién quiere responder primero? ¿Quién dijo yo primero? ¿Aló, me escuchan? Entonces, de Gildardo Moreno, ¿cómo educar sin miedo? Entonces, ¿quién de ustedes quiere contestar la pregunta? O no sé, Adriana, Erwin, Dino. Yo puedo decir alguna cosa, y es que lo primero es saber cómo cada uno comprende el miedo. Si lo ve el miedo con miedo, valga la redundancia, el miedo es una reacción natural del ser humano. Y como decía hace un momentico, el miedo nos ha permitido sobrevivir. Si cuando estábamos en nuestro proceso evolutivo no le hubiéramos tenido miedo al depredador, pues la especie se habría extinguido. Entonces el miedo no es malo, el miedo nos ayuda. El tema es cómo manejar el miedo. Entonces yo creo que hay que hacer un primer paso de reconocimiento de qué es para nosotros eso. Un reconocimiento de cuándo es que aparece. Porque hay que conocerlo, hay que coger el toro por los cuernos, hay que conocer cómo me siento yo frente a qué es lo que realmente me da miedo. ¿Asustarme es lo mismo que tener miedo? ¿O son cosas distintas? ¿Hay matices? ¿Cómo reacciono yo con miedo? ¿Me paralizo? Las reacciones son tres: paralizarse, atacar o salir huyendo. Y eso es de nuestro cerebro reptiliano. Eso es evolutivo, eso no lo controlamos. Entonces, pero yo sé cómo reacciono.
reacciono distinto frente a diferentes situaciones. Entonces, lo primero yo creo que es reconocer cómo es nuestro miedo, cómo lo gestionamos. Una vez ese autoconocimiento lo tengamos, y eso no es que acabe y en una semana yo digo, listo, así es que es mi miedo y así lo gestiono. Eso es todo el tiempo que está presente, porque además aparecen situaciones inesperadas. Entonces, una vez eso más o menos claro, sí es poder decir, yo como padre o como maestro, ¿qué hago en situaciones de miedo? Por ejemplo, con las evacuaciones que desde hace un tiempo es obligatorio tener planes de evacuación, etcétera. En una situación de esas, yo como maestro, por ejemplo, cómo me comporto y cómo guío al grupo. He vivido alguna situación de esas en un desastre natural. ¿Me ha tocado? ¿No me ha tocado? ¿Qué me angustia? Y luego tomar decisiones. Hay una teoría en inteligencia emocional que dice que tenemos 6 segundos antes de reaccionar frente a una emoción. Entonces, y eso se practica, eso se entrena también, eso se puede cambiar, pero pues no se hace solo. Necesito tener conocimiento al respecto. De nuevo volvemos a lo que decía hace un rato Dino, de tener conocimiento. Yo no puedo saber cómo afrontar el miedo y cómo educar desde el miedo si no conozco cómo actuar frente a él, cómo actúan otros, si yo lo puedo cambiar o no, qué costo tiene para mí el miedo. Porque es que cuando reaccionamos emocionalmente, que es todo el tiempo, pues hay un costo. Eso nos cuesta de alguna manera. Y eso se ve reflejado en el cuerpo. Me enfermo, no me enfermo, me da la cabeza, me da migraña, tengo un mico en el cuello, etc. ¿Sabemos eso de nosotros mismos? Esa sería mi primera invitación. Yo quisiera rápidamente, si se me permite, esto que hemos venido subrayando y lo que estamos coincidiendo cada vez más con Dino de la autoorganización del aprendizaje tiene directa relación con el aprendizaje natural. Y el aprendizaje natural tiene directa relación con el aprendizaje a través de la reflexión de la experiencia concreta, un poco en la línea de lo que acaba de decir Adriana. Entonces les voy a mencionar 2 ejemplos y alcanzo. El primero, yo tenía fobia a la remolacha. Yo soy hijo de una mujer, una leona, que ha defendido toda su vida a sus 3 hijos. Es una mujer de esas que se entregó a sus 3 hijos, que eso no necesariamente todo es lo más deseable, pero es una mamá que también cometió errores, ¿sí? Yo inicié este proceso más o menos consciente de trabajarme a mí mismo y de autoconocerme y sanarme hace más o menos unos 20 años. Afortunadamente un poco antes de empezar a ser papá. Eso ha sido un regalo hermoso que me dio el universo. Empezar ese trabajo antes de empezar a ser papá. Claro, el hijo y la hija me han ayudado a profundizarlo mucho más. Pero el tema es la remolacha. Cuando yo empecé a preguntarme por qué le tenía una fobia a la remolacha, en mi proceso de autoconocimiento, vino la imagen de mi mamá con una chancleta obligándome a comer remolacha, ¿sí? Fue muy interesante cómo empezó un proceso de sanación sobre eso. Hoy en día disfruto y desde hace bastantes años disfruto la remolacha, ¿sí? Pero es necesario hacer un proceso de autoconocimiento profundo para poder saber dónde se originan esos miedos, esas inseguridades, y muchas de esas están allá. Este segundo ejemplo rápidamente, hace unos años hice un pequeño estudio sobre el miedo a pasar los puentes peatonales, el miedo a pasar los puentes peatonales, muy interesante eso. Y tengo temor de describir ese trabajo en este momento porque podría ser malinterpretado lo que voy a decir, pero me voy a arriesgar. Miren, los niños y niñas que pasaban principalmente los puentes peatonales con mamás que tenían miedos con los puentes peatonales, los niños y niñas reproducían rápidamente el miedo de las mamás a los puentes peatonales. ¿Y por qué las mamás muchas veces tienen miedo de pasar los puentes peatonales y con los niños y niñas? Porque se hacen las principales y a veces las exclusivas responsables del cuidado de esos niños y niñas. Cuando los que pasaban eran hombres que le tenían miedo a los puentes peatonales y las mamás también tenían miedo a los puentes peatonales, los niños y niñas tenían aún más miedo. Pero miren esto, si las mamás que acompañaban a los niños y niñas a pasar los puentes peatonales no tenían miedo de pasar puentes peatonales, pero sus papás o sus acompañantes hombres sí tenían miedo, los niños y niñas no reproducían ese miedo. Qué interesante esto, qué interesante, ¿no?
Entonces, pero es necesario, eso tiene más detalles, es necesario avanzar en ese proceso de autoconocimiento para poder saber dónde se han originado esos miedos, porque si no, operan la mayoría de las veces de forma no consciente. La mayoría de veces de forma no consciente operan esos miedos e inseguridades que son factores fundamentales para reproducir el control y el autoritarismo en los otros seres humanos. Ahí, por ejemplo, A ver. tienes, Dino. Sigue. No, vas a intervenir, vas a hacer algún aporte. Sí, a ver, es solamente una cosa. A ver, pues el asunto del miedo, y es una cosa interesante que surge aquí, y es muy bonito que uno no venga preparado. Porque el miedo ha sido una arma muy conocida para mantener sumisa, porque el miedo es una estrategia de dominación. Y eso sucede desde el Génesis. Es que Dios amenazó a Adán y a Eva de echarlos del paraíso si se acercaban al árbol del conocimiento, al árbol del bien y del mal. Y eso fue instaurar ahí un miedo. A ellos tenían miedo de ese árbol y ahí había una ignorancia porque ellos no sabían por qué. Ellos no sabían por qué era que era prohibido. Tuvo la serpiente que venir a decirles por qué. Y les dijo, miren muchachitos, ¿sabe por qué? Porque si ustedes toman de esa fruta, llegan al conocimiento. ¿Ya? O sea, si ustedes no quieren acceder al conocimiento, quédense lejos del árbol. Pero si ustedes quieren acceder al conocimiento, superen la orden y coman del árbol del conocimiento, del árbol del bien y del mal. Ahí me parece que de alguna manera hay un punto muy interesante y es cómo el miedo es un instrumento de control y cómo ese instrumento de control funciona sobre la base de la ignorancia. Y nosotros somos capaces de superar el miedo porque cuando ellos ya definitivamente acceden, ya tienen un miedo distinto. Miedo es a la sanción, no al árbol. Es una cosa completamente distinta. Yo creo que ahí se podría elaborar una serie de cosas, pero yo creo que hay que ver de una manera como muy clara que el miedo es distinto a la precaución, ¿ya? Yo puedo ser precavido y no tengo miedo, ¿ya? Yo creo que es un instrumento, una estrategia de dominación. Normalmente está disfrazado de precaución y normalmente funciona, como decía, desde la perspectiva de la ignorancia. Yo creo que la mejor manera de superar el miedo es el conocimiento, es superar la ignorancia. Si no hay ignorancia, no hay miedo. El miedo viene por la ignorancia. Ese sería un primer punto de aproximación, pero esto requiere de mucho más porque es una pregunta muy bonita que da para mucho. Gracias, Gildardo. Aquí precisamente nos llega otro comentario de César Augusto Rodríguez y dice, considero que no solo es cuestión de miedo lo que no permite el regreso de los niños a la escuela, sino que también habría que hablar sobre el cuidado de la vida, el amor al otro y el amor a los mayores. Hay una serie también de objeciones o de otros puntos de vista, como el de el de Teresa Flores, que dice, tengo la impresión que desconocen los entornos y realidades de la mayoría de las escuelas públicas. Miguel Antonio Chavarro también dice, han olvidado que las condiciones no son las mismas en todos los entornos. ¿Qué pueden ustedes responder a estos comentarios del público? A ver, yo creo que lo hemos dicho, es decir, una de las cosas que definitivamente son una equivocación es tratar de tomar determinaciones que cobijen absolutamente a todas las personas sin considerar los contextos. Yo creo, por ejemplo, que las limitaciones para movilidad deben ser, y las condiciones de confinamiento deben ser distintas para los niños que para los adultos.
Y no podemos aplicarle a los niños lo mismo que se aplica a los adultos. O sea, no hay que ser generalizadores. Yo creo que cada grupo de maestros que esté convencido de que es posible que los niños regresen a la escuela puede, conociendo los contextos, proponer las condiciones que harían posible ese regreso, y ese regreso puede ser paulatino. Yo vuelvo a decirlo, es decir, si 400 niños van en cada jornada a los colegios, ellos pueden ir cada 8 días una jornada, y viendo a ver qué sucede, pueden ir ampliando las cosas, pero eso depende de cada contexto. En el sector rural, yo creo que los niños pueden ir ya 100% a la escuela, 100% funcionando, ¿ya? Ojalá de una manera mejor a como ha funcionado siempre. Yo creo que todas las cosas deben verse en su contexto. Yo aprovecharía esos comentarios para también mencionar que voy a aprovechar una intervención que hizo una señora vendedora ambulante alrededor de Corabastos. La señora dijo: yo le tengo más miedo al hambre que al COVID-19. Yo desde que pueda comer bien no me va a pasar nada, dijo ella. No, habría que saber dónde está ella y qué ha sucedido. Y en relación con lo que pues plantea Dino y hace un momento también Adriana, con este tema del miedo, es pues información más detallada, o sea, las evidencias, los estudios, las estadísticas demuestran que el que está bien, el que tiene bien la salud, el que tiene bien el sistema inmunológico, no le pasa nada, no le pasa nada. Entonces, si fuéramos mucho más responsables, si hubiese aquí menos práctica autoritaria, pues tendríamos que estar preguntando en esa especificidad, el entorno, el contexto y cuál es su estado de salud, cómo está su sistema inmunológico, ¿sí? ¿Cómo está su sistema inmunológico? Y vamos a fortalecer los sistemas inmunológicos. ¿Qué hay que hacer para fortalecer el sistema inmunológico? Y ahí hay algo, un conocimiento que se sabe, que está ahí. Uno es el afecto, el amor. Lo que fortalece el sistema inmunológico es el amor, claro, mejores alimentos. Entonces, en los contextos donde hay menos alimentos que puedan fortalecer el sistema inmunológico, vamos a nutrir esos lugares con alimentos que realmente fortalezcan el sistema inmunológico. O sea, entremos por donde es y no nos quedemos en la superficialidad del dispositivo del miedo excesivo, que lo que hace es precisamente seres humanos más sumisos, seres humanos más obedientes, seres humanos esperando que le den órdenes para que tomen decisiones fundamentales en su vida. Entonces, entremos como corresponde a los temas específicos para entender esos contextos, esas particularidades que tienen que ver con ese tipo de asuntos mencionados acá. Yo estoy de acuerdo con la necesidad de diferenciar contextos y hay que, creo que hay que mirar el alcance de las decisiones, digo el alcance en el tiempo, porque decisiones prácticas hay que tomar todos los días y el contexto es cambiante. La información sobre el COVID, la epidemia, la pandemia, cambia todos los días. Hay todavía relativamente poca información con respecto a otras enfermedades. Entonces, son variables que son aplicables en determinados contextos y en otros no. Y lo que pesan son las variables, ¿qué variables en qué contextos? Entonces, por ejemplo, lo que traía Erwin hace un rato a colación sobre la violencia que están sufriendo los niños, o tal vez fue Dino, en este confinamiento, los niños que no tienen que comer en sus casas, pero sí tendrían que comer en sus escuelas, ¿qué variables pesan más? Y en ese sentido las decisiones deberían ser contextualizadas. Los municipios que hoy no tienen casos de COVID, ¿por qué los niños no pueden salir? Las diferencias de edades también son variables. Entonces creo que a la hora de tomar decisiones, tanto en lo individual como en lo colectivo, hay que tener en cuenta las variables individuales. Y hay decisiones prácticas. Este conocimiento, digamos, y este mejoramiento, por ejemplo, que propone Erwin, eso no va a pasar de la noche a la mañana. No va a pasar que primero se identifique a la población que necesita refuerzo inmunológico. No va a pasar que todos reaccionen de la misma manera en sus metabolismos
a lo que se en teoría diga que se tiene que aplicar para refuerzo inmunológico. Entonces, hay decisiones de corto plazo en la vida práctica que diríamos, si ya mañana hay que ir al colegio, voy a mandar a mi hijo o no, el muchacho qué opina. Y según el contexto, porque no es lo mismo probablemente el niño que en su escuela la pasa mejor que en su casa, pues probablemente quiera decir, sí, yo quiero ir ya a mi colegio. Pero otros, como lo mencionó Erwin, digan, no, pues me ha parecido rico estar en mi casa, no quiero ir todos los días. Entonces las decisiones no pueden ser generalizadas. Tienen que tener en cuenta las variables. De acuerdo. Al respecto, Gildardo también nos dice que los protocolos ¿Y no son hay más? espacios peligrosos, o sea, todos estos protocolos que se lanzan desde el Ministerio de Educación y desde todas estas entidades, pues son espacios muy peligrosos, ¿no? Eso nos comenta también Gildardo. Pablo Leonardo Pulido comenta, creo que en este momento de educación de sociedad distópica se debe actuar en colectivo, reunir, congregar a la comunidad educativa. Es la única forma de reaccionar al momento social desde una postura contracultura de choque enfrente la nueva normalidad, así le dice que se avecina. Entonces, estos son comentarios también del público que está en este momento, pues enviándonos sus preguntas. ¿Tienen alguna otra comentario? También nos informan, nos preguntan aquí que sería interesante realizar un panel en el cual los mismos chicos también tengan participación y, como lo hemos mencionado, también ellos tengan la posibilidad de expresar su regreso al colegio, porque como también lo mencionó Erwin, o sea, esto se está viendo desde un punto de vista económico, o sea, se generan todas estas directivas, todas estas normas desde el Ministerio de Educación, toda esta polémica desde los diferentes sectores, mirándolo desde un punto de vista económico, pero también desde un punto de vista, como lo mencionaba anteriormente Erwin, desde un punto de vista de una manera adulta, ¿no? Y no se está escuchando la misma voz de los jóvenes. Y también, como lo decía Adriana, pues es un momento de llegar a acuerdos que también dentro de la EPE, y digamos, es el momento de hablar una verdadera democracia en donde se puedan llegar a acuerdos, y a mí me parece que también es un momento muy, muy interesante en el cual se está poniendo a hablar y en el cual dicen, bueno, los padres también deben tomar las decisiones, pues no solo los padres, los mismos estudiantes, ¿no? En particular en la comunidad de la escuela, a mí me parece un momento muy, muy interesante para reunir voces y ojalá voces diversas y no necesariamente llegar a un acuerdo. La idea de conversar no es llegar a acuerdos. La idea de conversar puede ser construir en colectivo una propuesta de cómo como escuela vamos a volver a la nueva normalidad que se plantee. A mí me gusta mucho algo que trajeron y es el tema del cuidado, porque, insisto, con pandemia o sin pandemia, pues el tema del cuidado mío y cuidado del otro es vital para vivir y para vivir en comunidad. Entonces, ¿qué tal que como comunidad, padres, estudiantes, profesores, propusiéramos no solamente mecanismos, sino antes de los mecanismos, estos temas que pueden ser importantes para la formación de la comunidad? Porque, insisto, es muy valiosa la oportunidad para que como padres nos involucremos en este tema. La escuela tiene las puertas abiertas para eso, yo creo, y sería muy bonito que pudiéramos proponer temas y que nos pudiéramos involucrar en estas propuestas y en estos talleres, digamos, o no talleres, encuentros. Talleres apenas una metodología, pero encuentros respetuosos de confrontación, de confrontación crítica para construir entre todos algo colectivo, algo que no sé qué es, pero algo alrededor de los temas que nos importen como comunidad, porque finalmente en la práctica y en la vida diaria, pues
poco, poco podremos incidir en lo que ocurra en China, en Nueva York o en las mismas localidades bogotanas, pero sí podemos incidir rápidamente en lo que somos como comunidad educativa alrededor de la escuela. Yo quiero acoger esto que también dice Adriana, que nos ha planteado tantas preguntas tan interesantes acá y como perspectivas de esta conversación. Espero que esto no sea una infidencia no deseable, pero hace ya como, no sé, Dino, ¿cuánto? Hace unos 6 meses estábamos recostados allá en una baranda en la EPE con Dino, y si yo entendí bien, Dino decía, o yo le entendí eso, Dino dice, yo quiero que esta escuela siga avanzando en ser verdaderamente alternativa, que cada vez avance más en eso. Yo creo que esta pandemia, Dino, y las personas vinculadas a la EPE son una gran oportunidad para que se avance más rápidamente en la transformación también de la EPE. Y Dino y todas las personas de la EPE cuenten con nuestra ayuda. O sea, si hay un lugar donde estos modelos realmente alternativos de aprendizaje y educación pueden fluir más rápido, es en la EPE, porque la EPE es un referente no solamente en Colombia, es un referente en Latinoamérica de lo que es una escuela alternativa. Entonces, aprovechemos esta oportunidad, pero eso implica preguntas, no sé, ¿cómo las que llamaba Adriana? Preguntas incómodas. O sea, tenemos que preguntarnos qué es lo que están buscando más los papás y mamás que ponen a niños y niños allá. ¿Por qué no nos podemos llamar a mentiras? O sea, hay papás y mamás en la EPE que siguen creyendo que la EPE es un parqueadero de niños y niñas. Y eso hay que decirlo y hay que discutirlo. Pero también hay profesores y profesoras que es necesario invitarlos a una revisión más profunda de la forma en que se relacionan con los estudiantes y hasta dónde podemos lograr que ellos realmente se enamoren de esta idea de que sea el entusiasmo, la motivación intrínseca de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes los que guíen el aprendizaje, la autoorganización del aprendizaje y abolir la segregación etaria en la EPE. Vamos a abolirla. Dino, ¿tienes algo? ¿Aló, Dino? Dino, ¿ibas a comentar algo? Sí, a mí me parecería, aprovechando lo que dice Erwin, a mí y a Adriana, a mí sí me parecería que de todas estas cosas debería resultar una invitación amplia, una invitación que hace la escuela a los padres. Sí, claro. Yo lo que creo es que deberíamos de hacer una invitación amplia a los padres de familia para que entren a discutir con las directivas de la escuela, pero también una invitación a los niños para que entren a proponer también. Por eso yo decía en algún momento que lo que sea la escuela no sea lo que está preparado para que sea desde la perspectiva de los adultos, sino que lleguen los niños y sean ellos los que organizan la escuela de acuerdo con sus inquietudes, de acuerdo con sus deseos, de acuerdo con sus edades y todas estas cosas, y que eso sería empezar a pensar en una escuela que no está dependiendo de unas directivas que ordenan para seguir los mandatos de una manera obediente, sino de un entorno en el cual participamos todos para proponer todos, para decidir todos y para hacer todos un entorno en el cual todos podamos vivir. Eso sería muy lindo y si lo podemos hacer en pequeños grupos, lo vamos haciendo poco a poco, estamos construyendo otra escuela. Porque es que volver a la misma escuela realmente es muy harto. Tenemos que volver a una escuela mucho mejor, una escuela más participativa, más democrática. Y eso no depende solamente de las directivas de la escuela, depende de cómo asuman su papel de padres de familia, los padres de familia, y cómo asuman los niños su pertenencia a la EPI. Gracias, Tatiana. Gracias, Dino, Erwin. Siempre será enriquecedor encontrar puntos de vista.
Y yo dejaría solamente la reflexión final sobre la necesidad de autoconocimiento y la orientación por el autocuidado y el cuidado del otro, con o sin pandemia, son ejes para la vida del individuo y de los colectivos. Muchas gracias, fue un gran gusto estar con ustedes. A ti, muchas gracias. Sí, de manera similar, como dice Adriana, nuevamente agradecer a Tatiana y a Dino por esta invitación, y qué bueno este momento de empezar a conocernos con Adriana, y pues para mostrar mi grado de escolaridad, yo no sé si de esa manera va a ser interpretada esta sugerencia, yo recomendaría un libro. Hay un libro estupendo. Cuando yo empecé a saber de ese libro, cuánto me ayudó para ser mejor papá, cuánto me ha ayudado para ser un mejor investigador en temas de aprendizaje y educación. Se llama El concepto del continuum. El concepto del continuum. Es fundamental. John Holt, uno de los referentes más importantes en el mundo del aprendizaje, dijo que si hubiese un libro que podría ayudar a cambiar el rumbo de la humanidad, una investigación, es ese libro, El concepto del continuum. Y si tenemos en cuenta ¿Te acuerdas del autor? Sí, es Jean Lendiof. Jean Lieslov. Jean Lieslov. Es estupendo ese trabajo. Hay muchas entrevistas con ella, hay materiales audiovisuales. Y de ahí para acá, pues bueno, muy importante el trabajo que cada vez se viene haciendo más visible de André Stern y su padre, a Arno Stern, sobre la confianza, precisamente sobre la confianza, el juego libre y la confianza. Y algo con el que ya hemos hablado con Dino y con Tatiana, el trabajo de Sugata Mitra sobre la autoorganización del aprendizaje, juntar este tipo de conocimientos, lo que trabaja Peter Gray sobre el juego libre. Peter Gray, el muy conocido psicólogo, investigador, científico norteamericano, sobre el juego libre y el aprendizaje y los centros de aprendizaje libre. O sea, podemos, en términos de nuestros intereses con la EPE, podemos lograr que la Escuela Pedagógica Experimental transite a ser un centro de aprendizaje libre. Fundamental eso. Gracias. Muchas gracias, Erwin. A ver, yo quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron hoy pendientes de nuestro panel. Creo que se desarrolló de una manera muy bonita, y yo creo que bueno, tengo que agradecer a Adriana y a Erwin por su participación. Yo creo que no es la primera vez, siendo la primera vez que nos encontramos, no va a ser la última. Yo creo que vamos a tener que encontrarnos para continuar todas estas conversaciones que quedan abiertas. Ojalá que sea lo mismo para las personas que estuvieron escuchándonos. Ojalá que haya muchas más preguntas y muchas más ocasiones para discutir, para disentir y para construir